La sombra. De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, la sombra es una imagen oscura que sobre una superficie cualquiera proyecta un cuerpo opaco, interceptando los rayos directos de la luz. Por lo que un cuerpo u objeto opaco tridimensional, al impedir el paso de la luz, crea una zona de oscuridad y proyecta una silueta bidimensional. Mi sombra. Mi sombra me sigue, mi sombra me atrapa. Mi sombra se encoge, mi sombra se alarga. Me imita y se esfuma, se dobla y se agranda, y baja cuando subo y sube cuando bajo. Y sin ningún trabajo es dinosaurio o nube. Es gigante o enano, y está donde yo estuve. Sombra que prolongas la noche en el día. Ahí donde te pongas eres mi otra y la misma. Sombra que asombras bajo sombrero o sombrilla, dime en silencio, hermana, dime, ¿por qué no brillas? La sombra es un fenómeno físico que ha sido un recurso ampliamente utilizado por grupos intelectuales, poetas, artistas, escritores, filósofos, científicos, psicólogos, religiosos, por citar algunos. Por ejemplo, en la pintura, con esta el pintor da la sensación de volumen de una imagen. En la psicología, representa una personalidad desconocida. En la filosofía, también explican el lado oscuro o reprimido de la realidad. En la poesía, ha sido una herramienta para comunicar sensaciones, sentimientos y emociones. Antes de que se inventara el cine y la fotografía y hubiera luz eléctrica, fue una forma de entretenimiento en el teatro. En el ámbito religioso y divino, el cuerpo físico pertenece a la tierra y el cuerpo etéreo está vinculado a la luz, y sin esta, la sombra representa su ausencia. La sombra también ha sido un medio para descansar, para protegerse del sol o meditar. Siddhartha Gautama se sentó a meditar bajo la sombra del árbol Bodhi, que es un ficus religiosa, durante una semana, y ahí alcanzó la iluminación espiritual, convirtiéndose en un Buda. Para fines científicos, por dar algunos ejemplos, el uso de la sombra ha contribuido en la realización de mediciones como las de Tales de Mileto y Eratóstenes de Cirene hace más de 2000 años. El faraón de Egipto le pidió al filósofo matemático, geómetra y legislador griego Tales de Mileto, quien nació en el año 624 y murió en el 546 a.C. o de la nueva era, medir la altura de la pirámide de Keops. Tales de Mileto lo hizo utilizando la sombra. Dado que las sombras cambian con la hora del día, para saber el momento en el que la sombra era igual al de la altura de la pirámide, el sabio y paciente Tales de Mileto utilizó una técnica. Se tendió sobre la arena y marcó un círculo con un radio igual a su propia estatura. Recordemos que el radio es un segmento de línea que abarca desde el centro del círculo hasta su borde, que es la circunferencia. Ya de pie, se colocó en el centro a esperar a que los rayos del sol proyectaran la sombra idónea. Cuando ésta tocó la circunferencia del círculo, la longitud de su sombra fue igual a la de su estatura. Con esta técnica y utilizando una cuerda muy tensa, midió la distancia entre la punta de la sombra de la pirámide y su base para conocer su altura. En el caso de Eratóstenes de Cirene, quien nació en el año 276 y murió en el 194 a.C. o de la nueva era, fue un geógrafo y fue el tercer director de la Biblioteca de Alejandría por más de 40 años. Él demostró la esfericidad de la Tierra y midió su circunferencia con una impresionante precisión, a través del uso de la sombra. Recientemente, con relación a la teoría del Big Bang, un grupo de astrofísicos por primera vez miden con una sombra cósmica la temperatura de la radiación cósmica de fondo de microondas, esto es la temperatura de la radiación reliquia del Big Bang, que en el momento del estallido esta era 7 veces mayor que en el universo actualmente.
Otro atributo de la sombra es que ésta puede crear fenómenos visuales que se convierten en figuras divinas, como la serpiente emplumada de los mayas Itzáes, la cual representa la unión del mundo celestial, las plumas, y el terrenal con sus limitaciones, la serpiente, en Chichén Itzá, en la península de Yucatán, en México. Este efecto de la serpiente emplumada en movimiento que desciende sobre la escalinata de la pirámide Templo de Kukulcán, conocido también como el Castillo, construida en el siglo XII después de Cristo de la Nueva Era, toma lugar debido a la alineación del Sol con la pirámide. Esto ocurre en ciertos días alrededor de las 3:30 y 4 de la tarde en los equinoccios de primavera y otoño. La Real Academia Española también define a la sombra como una aparición fantasmagórica de la imagen de una persona ausente o difunta. Si la sombra es la proyección de un objeto físico opaco y el espíritu es etéreo, ¿qué es lo que proyecta esta aparición? ¿Cómo lo consigue? Y nosotros que aparentemente estamos vivos, con una cierta forma y consistencia, seremos la silueta de la cuarta dimensión, una silueta en la que pueden coexistir la tercera y segunda dimensión en un mismo tiempo, de un cuerpo físico y otro no tangible respectivamente. Somos una sombra que siempre necesita de la luz para moverse, para conocernos y comprender la vida. Referencias: